Sean todos bienvenidos nuevamente a una capacitación más. Mi nombre es Juan Carlos, pertenezco al área técnica de Molinos Modernos El Salvador y para mí es un gusto estarles acompañando a ustedes a través de este video, ¿verdad? Enseñarles un producto más, como lo hemos venido haciendo por mucho tiempo y a ustedes ya nos conocen de alguna manera todo lo que hacemos para beneficio de cada uno de ustedes. ¿Qué vamos a hacer este día? Pues vamos a trabajar un producto que yo creo que muchos han comprado o han querido hacer en algún momento, pero por A o B razón quizás no nos ha funcionado como debemos o como esperamos. Pues esperamos que este video nos sirva mucho para poder trabajar el producto y solventar aquellas dudas que cada uno de ustedes tengan o hayan tenido en algún momento para poder trabajar este producto. Nuestro nombre, como ya les decía, Juan Carlos, y para mí es un gusto estar acá. De antemano, pues nada más recordarles que nosotros tenemos un departamento, un área de servicio al cliente, el cual está atentos a poderle servir a cada uno de ustedes. Para el caso de El Salvador, pues los números son el 7862-6294, así como el 7862-6701 y el 7861-9846. A través de estos teléfonos nos podemos comunicar y como bien saben, en nuestra página se publican seminarios que son presenciales en nuestra Academia Cocreo y pueden hacerlo su inscripción a través de estos números para que puedan asistir si ustedes así lo desean y poderlos visitar directamente con nosotros. Bueno, iniciamos. Como les digo, vamos a trabajar este video, un producto de una masa que es bastante convencional, bastante tradicional y que de ella podemos trabajar muchos productos, ¿verdad? Este día vamos a hacer un croissant específicamente basados en una masa danesa. Entonces nuestra formulación nos va a indicar que vamos a hacer en este caso una mezcla de dos tipos de harina, ¿verdad? En este caso vamos a hacer una opción diferenciadora, ¿verdad? Que cada uno tenga esa opción de poderlo utilizar. Lo podemos hacer bajo diferentes procesos, ustedes podrán ver muchos procesos. Nosotros vamos a explicar uno de ellos este día, así que muy atentos a esto, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar dos tipos de harina, vamos a utilizar harina fuerte y harina suave, ¿verdad? Para elaborar nuestro producto. Vamos a utilizar los ingredientes básicos en panificación: azúcar blanca, sal, nuestra levadura Gloripan dorada, leche en polvo, nuestra esencia, en este caso vamos a utilizar mantequilla, huevo y agua. Son los elementos que vamos a utilizar para poder elaborar nuestra masa. Ok, perfecto. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a utilizar nuestra máquina. Vamos a quitar el tazón de acá. Vamos a quitar nuestra máquina y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir explicando poco a poco lo que vamos a ir desarrollando y en este caso lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Vamos a utilizar agua, el agua de preferencia que esté fría, ¿verdad? La vamos a poner como un colchón, digámoslo así, o como una base para nuestros ingredientes, en este caso nuestra sal y nuestro azúcar. ¿Por qué los vamos a utilizar de esta manera? Porque lo que esperamos nosotros es que estos elementos cristalinos que hemos incorporado se logren disolver de mejor manera o de una manera mucho más rápida. Como estamos utilizando agua fría, en este caso yo le recomendaría que nuestra levadura la coloquemos en nuestra harina, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la levadura al tener contacto con agua fría, pues tendemos a frenar un poco su actividad, por lo cual considero yo que es mejor colocarle en este caso, ¿verdad? En la harina. Si en dado caso pues queremos acelerar el proceso, omitimos el de utilizar agua fría, utilizamos agua ambiente y en el agua vamos a disolver la levadura. Ok, entonces vamos acá, la colocamos, vamos a recoger esto que se nos cayó por acá y lo agregamos. Ok, tenemos leche en polvo. Tenemos nuestra esencia y tenemos el huevo que vamos a utilizar. Es el huevo completo el que vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a quedarnos hasta acá. Entonces, colocamos nuestra máquina nuevamente.
En este caso, por la cantidad de mezcla que estoy haciendo, pues vamos a optar por hacerlo con una paleta, ¿verdad? Sabemos nosotros que en el proceso de masas de levadura lo que nosotros debemos de utilizar son ganchos, ¿verdad? Pero en este caso, como es poca la cantidad, para que lo agarre de manera más rápida, entonces lo vamos a utilizar con una paleta. Ya si fuese mucha más harina, entonces sí lo recomendado sería que utilizáramos el gancho para que de esa manera desarrolle la masa de igual forma, pero de una manera más adecuada para el equipo, ¿verdad? Que este no se esfuerce mucho para poder trabajar el producto como tal. Así que mezclamos, ¿verdad? Vamos a lograr que primeramente se nos hidrate todos los ingredientes, todo lo que hemos puesto acá. Por último vamos a agregar nuestra base de mantequilla. La mantequilla es importante, ¿verdad? Que cuando nosotros la sacamos de refrigeración, lo tengamos que hacer con anticipación para que de esa manera lo podamos cortar en cubitos, ¿verdad? Poderla reposar y de esta manera poder trabajar el producto sin ningún problema. Chef, ¿y se puede hacer a mano? Ok, el proceso manual sí lo podemos realizar. Es bastante práctico, bastante sencillo. Ahorita les explico cómo vamos a hacer. Vamos a agregar nuestra grasa. Y acá continuamos mezclando. Ok, proceso manual. Colocamos todos nuestros ingredientes, ¿verdad? Sobre nuestra mesa, una mesa de trabajo. Colocamos nuestra base de harina. Sobre la harina hacemos un hueco, ¿verdad? Una abertura, ¿verdad? Simulando como el cráter de un volcán. Y sobre ella vamos a poner agua, huevo, ¿verdad? Nuestros ingredientes que era sal, azúcar. La leche la ponemos sobre la harina, igual que la levadura, y la grasa al centro. Hacemos la mezcla al principio, ¿verdad? Vamos a ir haciendo la mezcla poco a poco. Cuando ya nuestra mezcla se ha integrado totalmente lo que tenemos al centro y hemos logrado disolver directamente el azúcar, la sal, ¿verdad? Entonces vamos a integrar todo de una sola vez y allí es donde comenzamos nuestro amasijo, ¿verdad? Lo podemos hacer con nuestras palmas si nosotros lo queremos o lo podemos hacer con nuestros puños. Vamos a ir haciendo un movimiento constante para que de esta manera se nos vaya desarrollando. Solo que de esta manera yo les aconsejaría que lo hagan con un poquito menos de levadura porque al trabajarlo con la misma cantidad de levadura podemos recorrer el riesgo de que la masa se nos comience a calentar y eso vaya a generar una fermentación anticipada. Entonces lo hacemos de esa manera, ¿verdad? Y vamos haciendo el proceso. Cuando ya tenemos formada nuestra masa, no la vamos a desarrollar tal cual lo hace el equipo porque no tenemos esa capacidad con nuestras manos. Entonces lo que vamos a hacer es, la forjamos, hacemos una bola y sobre un depósito lo que vamos a hacer es reposarla. La reposamos, ¿verdad? Por un lapso de unos 20-30 minutos y posteriormente la estiramos y ya es donde nosotros vamos a aplicar nuestra grasa de empaste, ¿sí? Entonces, básicamente ahí es donde nosotros vamos a ir viendo ese punto o ese proceso. Cuando ya tenemos ese proceso armado, entonces ya nosotros nos dedicamos a hacer lo que vamos a hacer en este momento con nuestro proceso tradicional. A ver, consulta. ¿Se puede hacer con harina suave esa masa? Ok, el tipo de harina influye bastante en el desarrollo del producto que vamos a tener. De poder hacer, como dicen, se puede. Que sea lo correcto, pues ahí creo que ya tenemos que ver mucho qué es el perfil de producto que nosotros deseamos. En este caso, como estamos trabajando con un producto de levadura, sí necesitamos que el desarrollo de gluten sea un poco mayor. Por ende, lo conveniente en todo caso sería hacerlo con una base de una harina semifuerte, ¿verdad? Que es lo ideal, o sería lo ideal. O en todo caso, pues hacemos el mix que nosotros estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Así que la harina suave sí es un poco de tenerla ahí reservada, porque no nos daría el resultado como nosotros esperásemos. Ok, sacamos nuestra masa. Okay, y lo que vamos a hacer es, forjamos. ¿No? Forjamos un poco. Okay. Y aquí ya vamos a utilizar nuestro bolillo. Entonces para ello vamos a poner harina, un poquito de harina. La harina es importante para el desarrollo de este producto porque al final la harina nos sirve como un vehículo para que ésta se nos pueda deslizar sin ningún problema. Utilizamos el rodillo, bajamos un poco la masa, ¿verdad?
Vamos a ir haciendo así. Ok. Damos vuelta, giramos la masa y tenemos nuestra base. Ok. Otra consulta. Estiramos. ¿Se puede utilizar cualquier tipo de margarina para este producto? Perfecto. En este caso, nosotros la grasa que vamos a utilizar es una grasa para empaste. Vea, por el tipo de clima de los lugares donde lo vayamos a desarrollar, o mucho depende quizás del ambiente o del taller donde estemos trabajando. Si nuestro taller tiene aire acondicionado, pues muy bien, porque en este caso podemos hacer la opción tradicional o original de utilizar una base de mantequilla, ¿verdad? En este caso lo que nosotros vamos a utilizar es una base de hojaldre para poder hacer el laminado. Así que, sí, básicamente, respondiendo la consulta, básicamente sí podemos utilizar cualquier tipo de grasa, siempre y cuando las condiciones de nuestro taller nos lo permitan, ¿verdad? Porque, como les menciono, sí lo podemos hacer con una base de mantequilla y el croissant nos va a quedar mucho mejor, de mejor sabor y de una calidad muy superior, ¿verdad? Entonces sí lo podemos hacer. Ok, tenemos envuelta nuestra masa, levantamos y ponemos nuevamente harina, ¿sí? Con la base de donde que hemos unido hacia arriba, vamos a comenzar a estirar poco a poco para ir haciendo nuestros dobleces. Importante, ¿verdad? El desarrollo de este tipo de masas no se hace a un 100%, es decir, no desarrollo gluten en un 100%. ¿Por qué razón? Porque como lleva un proceso de laminado, entonces lo que vamos a ir haciendo en el laminado es ir terminando de formar el gluten que nos haga falta. A ver. Consulta, ¿hay diferencia entre los bolillos plásticos y los de madera? Ok, el tipo de bolillo sí tiene alguna incidencia, digámoslo así. El de madera es un poquito más práctico porque al estar la masa húmeda, llamémoslo así, esta no se nos pega tan fácilmente. En un rodillo plástico pues sí se nos levanta un poco más rápido, pero al final son funcionales. Lo que aquí tenemos que tener en cuenta es, si nosotros no queremos hacer tanto esfuerzo físico, entonces vale la pena el que nuestro rodillo tenga cierto pesor, ¿verdad? Que el bolillo pese para que él ayude mucho en el tema del estirado. Si se fijaron, repetimos nuevamente, ¿verdad? Tenemos nuestra masa estirada y hacemos un doblez sencillo, ¿sí? Un doblez sencillo, tal cual lo hiciéramos con un hojaldre. Entonces, en este caso tienen que tomar en cuenta, estamos trabajando con levadura, por lo cual esperarnos mucho tiempo para hacer el siguiente reposo o el siguiente doblez es un poco complicado, ¿verdad? Tendrían que trabajar con bien poca levadura, si ustedes así lo quieren, para irle dando los tiempos de reposo que ustedes desean. Pero este proceso nosotros lo hacemos ¿por qué razón? Porque al final lo que nosotros queremos generar es un capeado en nuestra masa, pero también acuérdense, lleva levadura, nuestra levadura va a desarrollar el producto como tal. ¿Sí? ¿Cuántos dobleces se realizan para esta receta? Ok, el tema de los dobleces que vamos a desarrollar, ténganlo en cuenta, ¿verdad? En el hojaldre es crucial el tema de los dobleces, en esta pues es importante, más es tema de gusto, digámoslo así, o tema de criterio de cada uno de nosotros, qué es lo que queramos desarrollar. Tomando como ejemplo qué parte. Si nosotros hacemos muy pocos dobleces, ¿verdad? Entonces vamos a tener una sensación más a pan que un hojaldrado. Si nosotros aplicamos más dobleces, pues esa sensación que cuando nosotros mordamos el pan se sienta suave, pero a la misma vez se sienta aquella crocancia, va a ser por el tema de los dobleces que nosotros demos. Así que en este caso nosotros vamos a aplicar 3 dobleces sencillos, ¿verdad? Pero pueden ser, ustedes pueden aplicar un doblez doble, un doblez sencillo, 2 dobleces dobles, ¿verdad? Es criterio de cada uno de nosotros cómo lo queramos hacer. Ok, perfecto. Entonces, vean, aquí vamos estirando. Esto es de paciencia, tranquilidad y paciencia. Vamos estirando el producto, nuestra masa, y volvemos. ¿Vean? Doblez sencillo nuevamente. Hacemos aquí
que nos queden cabal las capas, ¿sí? Y aquí podemos tomar nuevamente nuestra masa e iniciar. ¿Esta receta se lleva al refrigerador o se deja reposar afuera? Cuando ustedes quieren, vea, aquí influye mucho el tema del proceso. En este caso estamos haciendo un croissant de manera directa. Se pueden hacer croissant basados en esponjas, ¿verdad? Y en ese caso vamos a tener una miga totalmente diferente. La miga va a ser un poco más abierta, más rústica. Pero el producto, llamémoslo así, va a tener una apariencia totalmente distinta. ¿Ok? Entonces, en este caso, si nosotros queremos llevarlo a refrigeración, se puede hacer. Consejo, nada más disminuir la cantidad de levadura que tenemos en la masa para que esto no se nos vaya a elevar en nuestra cámara refrigerante, ¿verdad? Entonces, pero sí se puede hacer. Lo pueden llevar a 18, 24 horas, si ustedes así lo desean, y no vamos a tener ningún problema en ese aspecto. ¿Sí? ¿De qué grosor aproximado debe quedar? Ok, el tema del grosor es importante, ¿verdad? Al igual que el hojaldre, sí es importante. Aquí no lo vamos a adelgazar tanto, o no lo vamos a hacer tan delgado como lo haríamos con un hojaldre. Un hojaldre más o menos va a los 3, 4 milímetros. Este llevamos un promedio de 5, 6 milímetros de grosor. ¿Por qué razón? Porque también, como es un enrollado el que lleva, ¿verdad? Es un cúmulo de masa el que se genera, y de esa manera pues vamos a poder nosotros generar el volumen que requerimos. Así que nuestro tamaño estimado, ¿sí?, de grosor va a ser unos 5 milímetros aproximadamente. Ok, entonces vamos con el tercer doblez. Y si ustedes se fijan, yo muevo constantemente la masa. Lo que voy buscando es que la masa me dé aquella libertad para poderla estirar, poderla laminar. ¿Sí? Entonces, giramos constantemente, vamos viendo que nuestro grosor sea el mismo, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, por el tipo de mezcla que nosotros hemos hecho, nuestra harina es bastante, o nuestra masa es bastante flexible. ¿Ok? 3 dobleces terminados. ¿Qué procede aquí? Pues la reposamos un momento si nosotros así lo queremos, o sería lo ideal, mejor dicho, ¿verdad? En este caso, para poder, ¿cómo se llama?, cubrir el producto, para poderlo, vamos a hacer con esto, ¿sí?, porque no se nos reseque un poco. Vamos a dejar un ratito nada más, solo para que nuestra masa se acomode. En todo eso, terminamos de limpiar y ya nos preparamos para hacer el figurado. A ver, vamos a ver, consulta. ¿Y al reposar se debe tapar la masa necesariamente? Sí, en este caso sí es obligación, ¿verdad? En otros videos, en otras clases que le hemos dado, igual ustedes lo podrán haber escuchado, sí es esencial el que nosotros podamos cubrir la masa. ¿Por qué razón? Porque en nuestro ambiente, probablemente nosotros no lo percibamos, pero de alguna manera sí hay cierta brisa o ciertas corrientes de aire que nos generan resequedad en el producto. Al generar resequedad, pues nuestro producto lo que va a suceder es que no nos va a desarrollar adecuadamente, nos va a crear una costra en la parte de encima, y cuando ya nosotros lo queremos estirar, esa costra va a reventar la masa o la va a romper, y nuestra grasa va a comenzar a salir, ¿verdad? Entonces, sí es necesario el poderla el poderla cubrir para evitar ese inconveniente, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer si lo quieren hacer, mejor dicho, en refrigeración, lo pueden hacer de igual manera, solo que en refrigeración sí tienen que tener bastante cuidado de cubrirla muy bien y con un plástico que sea bastante grueso para evitar la filtración directamente del aire, ¿verdad? Pero sí la podemos hacer en refrigeración también. Podemos cubrir la masa y podemos dejar la masa reposando, como me preguntaban anteriormente, en bloque, en la refrigeradora, 24 horas si ustedes lo gustan, o lo pueden dejar reposando ya figurado, igual 24 horas si ustedes lo gustan. Simplemente lo que tienen que tener cuidado es con el frío, ¿verdad? La corriente de aire de la cámara es la que nos puede dañar el producto y posteriormente perder la calidad del mismo, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Tenemos nuestra masa
¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Esa es la parte fundamental o esencial del proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces, vean, vamos a cortar una sección. No vamos a estirar todo en este momento, es nomás una sección. Entonces cortamos por medio a la mitad. Y si ustedes quieren ver, aquí lo pueden ver en la cámara, se lo voy a dejar ahí. Podemos ver el tema del laminado, es decir, las capas que nosotros hemos logrado formar a través del proceso que hemos ejecutado en este momento, ¿sí? Entonces, este capeado es que nos va a dar esa sensación que les mencionaba, de aquella crocancia que se va a sentir, pero a la misma vez una suavidad en el producto que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, acá colocamos grasa, harina, y vamos a comenzar. ¿Vean? Nuestra masa estaba acá doblada, entonces la vamos a estirar de los extremos hacia los lados, ¿verdad? No lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros queremos ir haciendo es bajándola de a poco, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco. Y lo vamos a ir haciendo con cierta fuerza, porque aquí sí ya vamos a aplicar cierta fuerza, porque necesitamos hacer cierto grosor de la masa que nos explicábamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, estiramos un poco y vamos. ¿Okay? Importante cuando nosotros hacemos esto, ¿verdad? Tener el cuidado de que nuestra masa no se nos rompa, porque si no, sacamos la grasa, ya nuestro capeado se va y ya no vamos a tener esa sensación. Si ustedes se percatan, pongo pongo harina cada cierto momento, no el montón. Simplemente lo que voy haciendo es cerciorándome de que el producto va estirando adecuadamente. Vamos a ver, consulta. Chef, consulta, si se rompe la masa, ¿qué hago? Vea, si se rompe la masa, sí es un poco difícil el poder, o sea, la podemos continuar procesando, no hay ningún problema, pero aquella sensación o aquel capeado que nosotros queríamos lograr, ya se nos va a haber perdido. Entonces, en ese caso sí es fundamental el mantener la estructura original de la masa para evitar esos inconvenientes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos evitar el que se nos rompa? En este caso, pues, utilizando una cantidad de harina adecuada. Si ustedes se percatan, pongo un poquito, voy estirando, la masa la muevo constantemente, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos buscando para poder generar nosotros ese estirado que queremos, ¿verdad? Ese laminado que queremos? Entonces lo vamos a ir haciendo de a poco para poder ir trabajando, ¿verdad? Ya estiramos bastante. Consulta, vamos a ver. Un comentario, qué linda se ve la masa. Gracias, chef, por esta receta y por enseñarnos siempre. Ya quiero ponerla en práctica desde Guatemala. Ok, muchas gracias a todos los que nos ven, ¿verdad? Y especialmente a quien nos ha hecho el comentario en este momento. Pues de eso se trata, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos mucho en el tratar de brindarles a ustedes soluciones prácticas y esenciales. Y saben lo mejor, que con las mejores harinas que nosotros tenemos, ¿verdad? Así que ustedes podrán desarrollar esos productos sin ningún problema, ¿no? Así que acá ya vamos terminando de estirar. Si ustedes se percatan, no he hecho la gran lámina, ¿verdad? Como lo haría con un hojaldre tradicional, sino que vamos cuidando un tamaño. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que me va a dar el tamaño final de mi croissant, ¿sí? Entonces estiramos, ¿vean? Hacemos un movimiento. Nuestras manos no tienen que estar tensas y este movimiento yo lo hago de estarla levantando porque cuando nosotros estiramos normalmente la masa se nos pega, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a hacer para que esta se nos despegue y poderla ir estirando sin ningún problema, ¿sí? Ok, tenemos acá y aquí ya terminamos. Entonces viene lo fundamental y lo principal.
Vamos a figurar. En este caso, nosotros quitamos el excedente, por lo que sabemos que no nos va a funcionar en el producto. Igual acá, hacemos un corte pequeño. Y aquí vamos a hacer un corte dependiendo del largo que nosotros querramos el croissant. Tenemos 30, estamos bien. Y aquí tenemos 28. Necesitamos un poquito más acá. Acá solo estiramos. Entonces en el largo estamos bien. Y normalmente se nos dice, tu croissant será del ancho que tú hayas hecho la masa. En este caso son 30 centímetros. Entonces tu base de croissant será la mitad de ese tamaño. En este caso estamos hablando que nuestro croissant sería de un promedio de 15 centímetros. Para el caso, nosotros lo vamos a hacer nada más de 10, ¿sí? Porque lo queremos más reducido de su base. Entonces, lo cortamos cada 10 centímetros. Ahora, menos de ese tamaño, sí ya se nos complicaría también el punto, ¿verdad?, de poder trabajar el producto adecuadamente, porque ya nuestra base sería demasiado pequeña. Ok, medimos, ¿verdad? Y cortamos. En este caso, vamos a hacer la ejemplificación nada más con unos 3, solo para que ustedes vean, y el resto yo la reservo. Hacemos a un lado, y aquí sencillo, de acá cortamos en diagonal, y acá cortamos en diagonal, ¿sí? Entonces ya tenemos 6 croissants que vamos a formar. Entonces vamos, ponemos en nuestra lata, ¿verdad? Aquí estiramos, esto es fundamental, ¿ven? Estiramos de a poco sin que se nos reviente nuestra masa y vamos formando de a poco. Entonces vamos haciendo este movimiento y ponemos en nuestra lata. Siempre la unión hacia abajo, ¿verdad? Vamos haciéndolo. La unión hacia abajo. Y aquí tenemos otro. Okay. Si lo queremos un poquito más grande de nuestra base, entonces vamos a hacer un último, que sería este. Cortamos un poco acá y nuestras puntas las sacamos un poco, ¿verdad? Siempre estiramos y la sacamos. Ya nuestra base se ve diferente. Vean, si ustedes los comparan, se ven un poquito más grandes, ¿sí? Esto lo llevamos a fermentación por alrededor de unos 45 minutos, una hora aproximadamente, y posteriormente lo que vamos a hacer es barnizar. Nosotros ya tenemos unos avanzados. En este caso, vean, nosotros ya los tenemos preparados. Y así nos tendrían que quedar. Vean, ya leudados, ya fermentados. En este caso, vamos a hacer esto por acá. Tenemos que tener una base de huevo con nuestra esencia de vainilla. En este caso van a ser dulces. Y barnizamos. ¿Sí? Barnizamos nuestro producto para que tome mejor color en el horno. Y nuestro tiempo de horneo va a ser un promedio de 20-25 minutos por aproximadamente, en una temperatura aproximada de 380 grados Fahrenheit. Chef. A ver, consulta. Si no me crecieron mucho, ¿qué puedo hacer? Ok, si no nos crecieron, ¿verdad? Ahí tenemos que ver muchos factores de qué nos pudo haber sucedido, pero uno de los que nos puede suceder con más frecuencia, digámoslo así, es que dejamos muy delgada nuestra masa, ¿sí? Entonces, al dejar muy delgada nuestra masa, lo que impedimos es que el desarrollo del volumen sea muy poco. Entonces, por eso les decía, medio centímetro
más que suficiente para que nuestra masa pueda desarrollar adecuadamente, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues ya hacer una corrección en ese proceso, en ese punto, ya es un poco más complicado que la podamos ejecutar, pero es de tomar la corrección y evaluar si fue el laminado el que nos afectó para poder generar ese volumen tan pequeño. Ok, terminamos de barnizar. Este ya es nuestro último croissant. Terminamos de barnizar. Si ustedes se fijan, los manipulo con cuidado siempre, ¿verdad? Pero estos no se nos rebajan, no se nos bajan. Ok, horneo. Si tenemos vapor, se lo colocamos. Si no, entonces lo que vamos a hacer es, le podemos con nuestro, un atomizador, le agregamos agua, ¿verdad? Y lo metemos a nuestro horno. En este caso, vamos a hornearlos en la parte de arriba, que tiene la temperatura que nosotros queremos. Los metemos. Y por aproximadamente 20 minutos estarán en el horno. En este caso tenemos vapor, lo vamos a hacer con vapor. El vapor también va a influir en que ésta se expanda de mejor manera, ¿verdad? Y si no se nos rompan. Y ya para terminar, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña limpieza acá para poderles exhibir los que ya tenemos realizados. Entonces tenemos acá. Y vean, consulta. ¿Estos croissants se pueden rellenar? Exactamente a eso íbamos, ¿verdad? Nuestros croissants van a quedar de esta manera, ¿verdad? Vamos a tenerlo. Lo podemos hacer de dos formas. Los podemos rellenar abriéndolos como lo hemos abierto acá, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? O en todo caso, lo que podemos hacer es inyectarlos en la parte de abajo, ¿verdad? Con una duya, así como lo hiciéramos con una dona, lo podemos inyectar en la parte de abajo para que el relleno no se vea y que cuando el cliente lo abra, pues tenga esa percepción de lo que estamos, en este caso del relleno que le hemos colocado, tenga ese sabor, ¿verdad? Así que sí lo podemos rellenar, no hay ningún problema. El producto se puede rellenar y si en dado caso, pues lo que queremos hacer, un croissant salado, pues el huevo no le vamos a poner vainilla, sino que lo especiamos, ¿verdad? Con alguna hierba, sal, pimienta, si ustedes quieren, y de esa manera lo barnizamos para potenciar el sabor del producto, ¿verdad? Así que sí lo podemos hacer. Bueno, creo que hemos explicado de manera muy concisa, muy precisa lo que hemos desarrollado esta mañana o este día. Depende de la hora que lo estemos viendo. Y en este caso, pues, nada más me queda agradecerles de su parte, ¿verdad? El poder estar siempre sintonizando a través de nuestra página de Facebook o de YouTube, ¿verdad? Viendo nuestras clases de cada uno de los países, de cada uno de nuestros compañeros técnicos que se enfocan o se esmeran en poderles desarrollar a ustedes el producto. Y nada más recordarles, ¿verdad? Estamos en servicio al cliente para poderles atender con el 7862-6294, así como el 7862-6701 y el 7861-9846. A través de estos números nosotros le podemos atender asesorías técnicas, igual inscripción para poder venir a nuestro cocreo, ¿verdad? En clases presenciales y muchas otras dudas que ustedes tengan. Así que de antemano agradecerles y nada más desearles muchos éxitos en sus negocios. Gracias.